Buenas noches. Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy, 2 de marzo de 2022. Hilary Diané nos tiene una presentación sobre la norma ASTM-C 136. Entonces, Hilary, cuando gustes, puedes comenzar a compartir tu pantalla, por favor. Sí, profesor, ya enseguida comparto pantalla y abro mi cámara. Cómo no, muchas gracias. Voy a cerrar la mía porque consume mucho ancho de banda. Esta norma ASTM-C 136 es una norma que se usa en lo que es análisis de granulometrías y es un aspecto importante para lo que es el estudio de los suelos. Y con esa norma, pues lo que hacemos es distinguir cuáles son los agregados finos y agregados gruesos. Bueno, Hilary, cuando gustes, digo, sí, Hilary, Hilary Diane. Sí, ok, me pueden ver. Es que como estoy compartiendo el celular, a veces se traba, pero ahí Sí, creo que... se ve muy bien, gracias. ¿Y yo me veo? ¿Me escucho bien? Sí, 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 sí. Ok, buenas noches, compañeros y profesor. El día de hoy a mí me correspondió hablar sobre lo que sería el análisis de la norma ASTM-C 136. Entonces, antes de todo debemos tener en cuenta que esta es una muestra de ensayo de agregado seco de agregado de masa seca conocida, donde se separa a través de una serie de mallas de abertura progresivamente más pequeñas para la determinación de la distribución por tamaño de partículas, como lo vemos en la imagen. Sabemos que la grava tiene distinto tamaño que la arena y que la arcilla, y como vemos, al ser tirada en estas cestas o estos cernidores, se pueden separar. Esto es como un concepto bastante general de lo que sería la norma, pero vamos a ver lo que sería el objeto de la norma. En este método de ensayo cubre de manera determinada y a mayor discreción lo que sería el tamaño a la hora de ser tamizada la distribución de las partículas, ya sea, como lo mencionó el profesor, de agregados finos y agregados gruesos. Hay, en el punto 2, dice que contiene requisitos de graduación, ya que tienen especificaciones para agregados que referencia este método de ensayo, y ellas se separan, como ya lo mencioné, en grados de fracciones finas y gruesas, y tienen su introducción donde se incluyen el análisis por mallas de tales agregados. También podemos tener en cuenta que los valores indicados por lo general se dan en el sistema internacional, pero cuando se enmarca dentro de esta norma, lo vemos dentro del texto. Cuando se marca de manera en el Sistema Internacional de Medidas, los vamos a encontrar estos números, esta respuesta entre paréntesis. Los valores los vamos a encontrar entre paréntesis, entonces cuando vienen del Sistema Internacional, porque se trata de no combinar los valores en sistemas, sino ni trabajar con dos sistemas a la vez, porque puede resultar una no conformidad o inconformidad con la norma en la cual se está trabajando, que es la C136.
Debemos tener en cuenta que esta norma no es la solución, como quien dice, a todos los problemas cuando nosotros queremos hacer ensayos de este tipo de granulometrías, porque esta norma tiene como que ciertos cuidados que nosotros debemos seguir. Mera responsabilidad del usuario de la norma el poder tener resultados específicos, ya que esta norma se puede, disculpen, ya que esta norma puede ser aplicada y tener limitaciones en los reguladores antes de su uso. Entonces, como ya le mencioné, es mera responsabilidad de la persona que está haciendo el ensayo con la norma, ya que un pequeño error en las notas, en las citas y en todo puede incluir una inconformidad con el resultado que se vaya a obtener. Entonces, si seguimos, el profesor salió. Profesor salió. Yo creo. Parece que sí. Sí, orar. Ya se unió nuevamente. Profesor, ya está nuevamente acá con nosotros. Sí, acá estoy nuevamente, disculpen. Entonces, como decía, los métodos usados para lo que sería el ensayo de la norma C136, debemos tener en cuenta que las primeras, a lo que se refiere el ASTM, está entre las mayores contribuciones del área técnica de las normas ISO. O sea que va muy de la mano con las normas ISO, lo único que la ASTM se refiere más al área técnica. Y como dice la diapositiva, mantiene un sólido liderazgo en la definición de los materiales y métodos de prueba en casi todas las industrias, con un casi monopolio en las industrias petroleras y petroquímicas, que es donde más se utilizan las normas ASTM, pero también se utilizan en las demás industrias. Entonces, ¿por qué se utiliza no solamente este método de ensayo, la C136, se utiliza sola, sino que en ocasiones este método va a requerir también la implementación de la norma ASTM-C 117 cuando la determinación exacta del material es un poco más fino de lo que ya se tiene, ya que es más fino que la malla de 75, que, bueno, me lo aprendí mejor así, que es más pequeña que los granos de la malla de número 200. Entonces, no puede lograrse utilizando el método del ensayo cuando el grano es demasiado fino con la C136 y se requiere la implementación, en ese caso, de la C117 o cuando los agregados son muy pesados, no tanto gruesos, sino muy pesados, a veces se utiliza la norma ASTM 637 para poder lograr tener unos mejores resultados. Así que este método de la norma C136 también requiere de otros métodos y normas para poder tener mejores resultados en algunas ocasiones. No es siempre, pero sí en algunas ocasiones. Los materiales utilizados para este tipo de trabajos, lastimosamente por la virtualidad, nosotros en nuestra carrera no hemos podido ir a un laboratorio de suelo como tal. Sin embargo, si estuviéramos en un laboratorio de suelo, estuviéramos más afín con este tipo de materiales utilizados. Más que nada son ciertos artefactos que uno puede encontrar en un laboratorio de suelo. El primero encontramos la balanza, que las balanzas son
muy necesarias porque es con ellas las que vamos a medir los agregados, ya sean finos o gruesos. Y ellas tienen como ciertas especificaciones a la hora de mantener su uso, y es que cuando tenemos un agregado fino, legible a 0,1 gramos, y debemos tener una exactitud de 0,1 gramos o 0,1% de la masa de ensayo. Cualquier otra que sea mayor o cualquier punto dentro del uso de este rango necesita colocarle con ese tipo de exactitud y tener en cuenta estas medidas. Igual que cuando el agregado es un poco más grueso o o la mezcla es un poco más gruesa, la cual vamos a estar utilizando, eh, puede ser tanto gruesa o fina, porque a veces encontramos unas finas que también es un poco no tan finas. Podemos encontrar que necesitamos que sea legible y necesitamos que la balanza sea legible y que tenga una exactitud de 0,1 gramos o 0,1% de la masa de ensayo, cualquiera que sea mayor en cualquier punto dentro del rango de uso. Entonces, es en ese término, en ese último término, es parecida. Cuando el grano es fino, simplemente difiere en algunos porcentajes. Otro material que nosotros debemos conocer son los tamices. Estos tamices, como vemos en la imagen, son como si fueran, si nosotros vemos, parecen como bandejas de postres cuando uno las mete al horno. Es verdad, visualmente es parecida, pero dentro de ellos esta bandeja consta, es un aro, por lo general desde acero o de otro tipo de metal, que dentro de ella tiene un paño de sedazo, y es lo que va a utilizar que nosotros podamos tamizar los materiales, ya que los tamices se encuentran de distintos tamaños, eh, se encuentran dentro de distintos tamaños. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar un tamiz, debemos tener en cuenta que deben cumplir con los requisitos entonces de otra norma, que es de la ASTM E11. Entonces, también debemos conocer este material, que también va muy afín con el tamiz, ya que es un agitador mecánico de tamiz. No sé si ustedes han visto cuando, o han hecho un dulce, que cuando tienen que hacer un dulce, cuando agarran el cernidor, tienen que golpearlo con la mano para poder que la harina o el azúcar impalpable, lo que vayan a cernir, salga mejor, tienen que golpearla con la mano. Pero obviamente, en este caso, estos tamices y este agitador de tamiz no es para panadería, sino que es para el uso de lo que sería un laboratorio de prueba de rocas y estas cosas. Por lo tanto, es difícil que con la mano, aunque sí se hace, puedas tamizar todo el material de una manera efectiva. Para eso se requiere el uso de estos agitadores mecánicos de tamices, que como hace la misma función que nosotros hacemos al golpear la mano con el colador, pero en este caso de una manera mecánica, ya que por lo general cuando nosotros hacemos este tipo de pruebas, tienden al ser materiales pesados, o en muchas ocasiones, obviamente estamos trabajando con suelo, por decirlo así, pueden ser muy pesados y va a ser muy difícil el agitarlo de manera manual, y por eso se utiliza el agitador mecánico. También tenemos estos hornos. Esto aquí parece como si estuviéramos haciendo un pastel, pero no. También se requieren hornos, y los tamaños deben ser dependiendo de los tamices y de las bandejas que nosotros tengamos. En ese caso no tiene nada que ver, pero estos hornos, cuando nosotros los utilizamos, deben mantener una temperatura uniforme en cada momento de para lo que se va a utilizar, que por lo general es para secar los materiales que nosotros vamos a tamizar o a trabajar. Entonces debe mantener una temperatura uniforme entre los 110 grados centígrados o más o menos 5 grados centígrados, o en sus medidas, como lo muestra en la imagen, en grados Fahrenheit de 230 o 9 grados Fahrenheit. Entonces también tenemos otra preguntita, que es la que
está por aquí, dice cómo se efectúa el muestreo del suelo. Y dice que nosotros debemos mezclar completamente la muestra y reducirla a una cantidad adecuada para ensayar utilizando los procedimientos aplicables descritos en la norma, entonces, ASTM C702. La muestra de ensayo debe ser aproximadamente la cantidad indicada cuando se seque y debe ser el resultado final de la reducción de número de la reducción y no debe permitirse la reducción a una cantidad exacta predeterminada. Por lo tanto, en esta parte nosotros debemos tenerla muy en cuenta. Entonces, cuando hay ciertas variaciones, porque en caso de que la cantidad de material fino que tengamos de la malla número 200 deba ser determinado de acuerdo con el método de ensayo. Ahí fue donde yo les mencioné que a veces nosotros debemos implementar otros métodos de ensayos para poder tener mejores resultados. Porque, como les mencioné al inicio, que cuando la cantidad de material más fino o el agregado fino de la malla número 200, esta debe ser determinada a través del ensayo por el método de la ASTM C117 y se debe proseguir como este método lo enmarca. Pero en lo que nosotros debemos tener en cuenta que cuando se efectúa el muestreo del suelo, nosotros debemos tener en cuenta que el fin de todo esto es poder reducir lo más que se pueda a una cantidad adecuada para ensayar lo que sería el suelo que nosotros vamos a tener. Y así vamos a proceder con lo que sería su secado, tamizado y al final, y que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ya que les traje un video que entonces lo voy a compartir de esta. Denme un segundo, porque les voy a compartir el procedimiento de análisis de suelo granulométricos de agregados finos y gruesos. Entonces, denme un segundo. ¿Me pueden ver el video? Sí, está un poco Okay. lento, pero sí. No se ha reproducido, pero vamos a ver. No, no se está reproduciendo. Okay. Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos. Sí. Norma ASTM Se escucha. C136. Este video demuestra la determinación de la distribución por tamaño de las partículas de agregado fino y grueso mediante tamizado. Equipo, tamices, que cumplan con las especificaciones de la norma E11. Una cuchara metálica. Muestra de ensayo. Agitador mecánico de tamices. Dispositivo capaz de crear movimiento y provocar que las partículas se distribuyan uniformemente en los diferentes tamices. Horno. De tamaño apropiado capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 más menos 5 grados centígrados. Balanza. Para agregado fino, legible y con precisión de 0.1 gramos o 0.1% de la carga de prueba. Para agregado grueso o mezclas de agregado fino y grueso, legible y con precisión de 0.5 gramos o 0.1% de la carga de prueba. Obtenga una muestra representativa de agregado de acuerdo a la norma D75 y redúzcala a una cantidad adecuada según la norma C702. Procedimiento. Seque la muestra hasta masa constante a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados.
El tamaño de la muestra para agregado fino después del secado será mínimo de 300 gramos. Para agregado grueso, el tamaño de la muestra de ensayo estará conforme a la tabla 7.1 de la guía de estudio. Coloque apropiadamente los tamices en orden decreciente de tamaño. Coloque la muestra desde la parte superior de los tamices. No sobrellene ningún tamiz. Use tamices protectores o tamice la muestra en incrementos. Agite los tamices con la mano o por medio de métodos mecánicos. Tamizar. Hasta que no más del 1% de la masa retenida pase el tamiz con 1 minuto de agitación, normalmente de 7 a 10 minutos. Para mezclas de agregado grueso y fino, el material menor a 4.75 milímetros debe ser tamizado en incrementos o apropiadamente reducido. Determine la masa retenida de cada tamiz con aproximación de 0.1%. Calcule la masa total de la sumatoria de los incrementos individuales y chequee si difiere por más del 0.3% de la masa de la muestra original. Si la muestra fue previamente lavada, según la norma ASTM C117, agregue la masa del material que pasó el tamiz número 200 por lavado a la masa del material que pasa por tamizado seco. Calcule los porcentajes del material que pasa por cada tamiz con precisión de 0.1% con base a la masa total de la muestra inicialmente seca. Calcule el módulo de finura y reporte con precisión de 0.01. Reporte los resultados con una precisión de 1%. Entonces ahí vimos en el video cómo se hace como de una manera bastante general, cómo se hace un proceso de análisis granulométrico. Y déjenme compartir de nuevo que se quitó. Un segundo. Buscar la presentación. Vimos cómo se hacía el procedimiento de análisis granulométrico de agregados finos y gruesos. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros debemos preguntarnos el porqué de las cosas. En este caso, al inicio mencionaba en el procedimiento que el primer paso era, después de conseguir la muestra, era llevar esa muestra a un horno. Porque, como mencionaron, a veces para sacar cierto tipo de muestras, esa muestra antes, en ocasiones, ha sido lavada. Y para poder nosotros trabajarlo con la norma ASTM C136, se hace con material o agregados finos y gruesos que sean secos. Por lo tanto, al estar húmeda, a veces la precisión en el tamizador no es el mismo porque no puede pasar por algunos tamices, porque sabemos, cuando ciertos materiales están húmedos, tienden a unirse. Por ejemplo, la arena en la playa, cuando estamos del lado donde no llega el mar, tiende a ser bastante suelta. Sin embargo, cuando nosotros vamos caminando, aproximándonos al mar, vemos que la arena se tiende a compactar. Bueno, en teoría lo que hacemos es lo que hace el sol en las playas con el horno. ¿Qué hacemos para que esa muestra quede bastante suelta y que tenga mayor precisión? Se pasa por el horno. Cuando hablaban de los tamices en el procedimiento, no sé si se dieron cuenta que las mallas, la primera malla tenía un tamaño bastante considerable, eran unos cuadros bastante grandes.
Y si vemos en la imagen que se está presentando ahorita, vemos una malla que prácticamente parece un colador de cocina por lo pequeño que es. Pues esto es lo que se busca para tener una mejor separación de lo que sería de los granos que se están trabajando y así tener una mejor separación entre los finos y los gruesos. Y como mencionaba, en el procedimiento hay que procurar siempre colocar los tamices en el orden correcto. Por lo menos yo no puedo colocar los tamices del más pequeño al más grande porque no estoy haciendo nada. Tiene que ser del más grande para cuando por lo menos lo que encontramos el material más grueso queda arriba y abajo vaya quedando los materiales más finos. Debemos tener en cuenta ciertas fórmulas. Esta es una de las más importantes, que es la que nos ayuda con lo que sería calcular la masa de incremento cuando nosotros ya entonces tenemos nuestra mezcla prácticamente hecha y se muestra un poquito lo que sería la fórmula. Y también aquí les presento como para agregarles un poquito más lo que sería una tabla donde vemos la cantidad permitida de material retenido en cada uno de los tamices. Y para... Aquí se repitió la diapositiva. Pero entonces ya a la hora de nosotros, como quien dice, entregar nuestros resultados, nosotros debemos tener en cuenta ciertos indicadores que deben contener el informe que nosotros vamos a presentar ya cuando hemos hecho el procedimiento que vimos en el video, que es que nosotros debemos entregar con la norma C136 los siguientes resultados, que serían el porcentaje total del material que pasa por cada tamiz, el porcentaje total retenido en cada tamiz, el porcentaje de material retenido entre tamices consecutivos y se debe informar los porcentajes al número entero más cercano, excepto si el porcentaje pasa por la malla número 200. Ya hemos mencionado mucho lo que sería la malla número 200. Cuando hablamos de la malla número 200, debemos trabajar entonces con otra norma y regirnos con esa otra norma que se me acaba de ir el número, que creo que es la 116, si no me equivoco. Entonces, también debemos informar el módulo de finura cuando se requiere al 0.1 más cercano. Debemos tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos con este tipo de métodos debemos ser bastante precavidos para entonces realizar un mejor ensayo y entregar buenos informes, porque si no trabajamos de manera cautelosa podemos estar entregando resultados que no son los correctos, porque la precisión en este tipo de métodos es muy importante. Entonces, esta fue la presentación, a grosso modo, de lo que sería la norma C136 y espero que haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para la compañera? Parece que no hay ninguna pregunta, todo quedó bastante claro entonces. Muy, muy, muy interesante la temática. Este tipo de pruebas no solamente se aplican en lo que es la mecánica del suelo, también se aplican en otras, tiene otras aplicaciones, mejor dicho. Por ejemplo, cuando queremos estudiar la calidad de los granos, de los alimentos, también aplicamos este tipo de pruebas con tamices para ver pues las diferentes granulometrías, porque saben que por ejemplo el arroz, que es el alimento más consumido acá en Panamá, cuando uno lo compra, te indica diferentes grados de calidad de arroz. Por ejemplo, hay el más común es el que tiene 70% de granos enteros y 30% de granos partidos. ¿Cómo saben ellos el tamaño del grano? Bueno, de forma similar, tiene unos cernidores industriales donde separan el grano.
Entonces, por ejemplo, tienen varias etapas. Entonces, hasta tal tamaño de grano queda en el cernidor número 1. Entonces, ese sería, por ejemplo, el grano entero, mejor dicho. Todo lo que va quedando hacia abajo es el grano partido. Y uno lo ve porque uno ve que hay granos que están enteritos y granos que están partidos. ¿Entiende la idea? Lo mismo pasa con el maíz también. También, por ejemplo, cuando se hace la resección de granos a granel, también se aplican estos cernidores. Nunca han ido a una planta donde procesen granos, bien sea de trigo o de maíz. ¿Han ido alguna vez de arroz? Nunca han tenido la oportunidad de ir. No, Pero profesor. verdad que ustedes son de geociencias. Bueno, allí, por ejemplo, cuando uno va a hacer la resección de granos, en los granos uno consigue piedras, uno consigue palos, consigue de todo. Entonces, consigue hasta objetos metálicos. Entonces, por lo menos en la recesión, cuando vienen las mulas descargan por debajo. ¿Okay? Se abren las compuertas y entonces eso ingresa por unas rejillas. Esas rejillas tienen trampas magnéticas que van atrapando pues, los objetos metálicos. Entonces, posteriormente ahí lo que llaman unas limpiadoras, que las limpiadoras son unas cernidoras donde van atrapando partículas, objetos grandes, que si los palos, las piedras, y finalmente pasa por una serie de tamices donde vamos clasificando el tamaño de los granos. ¿Okay? Entonces, lo mismo pasa acá, y como muy bien explicaste, va de mayor a menor. Entonces, veíamos que en el primer tamiz quedaban las rocas, por ejemplo, los agregados gruesos, así sucesivamente hasta que en el último tenías polvo. Pero también explicaste que el último tamiz tiene un límite de partículas. Entonces, las partículas más finas, si vemos que tenemos mucho fino al fondo, tenemos que aplicar la otra prueba porque ya esta prueba se nos queda corta. Y ahora, ¿para qué creen ustedes que uno quiere estudiar esa granulometría de los suelos? ¿Para qué creen ustedes que es eso? No todos a la vez, por favor. ¿Pasó? ¿Se quedaron mudos? Hilary, ¿para qué queremos hacer estos análisis y determinar las diferentes granulometrías? Cuando nosotros tenemos un estudio del análisis granulométrico, esto nos ayuda de una mejor forma a poder estudiar ya de manera más llana cada uno de los materiales y cómo está conformado el tipo de suelo. Y se nos hace más fácil estudiar dependiendo del tamaño, porque por lo general entre los tamaños que tienen cada uno de los restos que nosotros tenemos, por lo general van a ser bien afines con los materiales que nosotros, va a ser como que prácticamente el mismo material en algunas ocasiones, porque el tamaño del grano requiere mucho de eso, pues vamos a encontrar lo mismo, y a la hora de hacer un estudio de suelo necesitamos saber esto, qué materiales, por lo menos en los cuales, dónde yo voy a trabajar, y si hago un solo estudio con todo el material en conjunto, voy a tener demasiados resultados, pero si yo hago un estudio granulométrico ya puede ser un poquito más específico. Esto también enlaza mucho en lo que sería la parte de la ingeniería civil, estuve leyendo, porque a la hora de construir se les hace mucho más fácil estudiar el suelo de esta manera porque se hace más específico su división. Claro, y de acuerdo a la granulometría que tenemos diferentes propiedades físicas, que a la larga lo que nos interesa es que el suelo sea capaz de aguantar las bases de las estructuras que quieren construir los ingenieros civiles. Pues. ¿Quién más tiene, quién más, Allá, quién más quiera decir algo más? Sí, profesor, yo quiero opinar un poco del tema. Por favor. Actualmente estuve realizando unos estudios de granulometría y lo que eran unas dunas.
y lo que hicimos sobre todo fue para determinar si eran duras o no. Luego de eso sacamos la curva y pudimos determinar que sí se trataba de arena de duna, porque no eran un poco más fina que la arena común. Ujú. Exactamente. ¿Y dónde fue físicamente, geográficamente, dónde fue ese estudio, Rodrigo? Fue en pedacito. Ok, ¿y el objeto? ¿Cuál era el objeto de ese estudio que hicieron allí? Bueno, queríamos que más que todo levantar una línea base, lo que era el refugio de vida silvestre, porque no hay ningún tipo de investigación. Entonces colaboramos en eso. Exactamente. Y de acuerdo al tipo de suelo que tienes una flora que es apta para vivir en ese tipo de suelo y una fauna asociada. Sí, correcto. Pero lo curioso del caso es que dentro de esa duna ya hay vegetación, porque más que todo es porque ya se estabilizó la misma duna. Perdón, que no escuché bien, por favor. ¿Puedes repetir? ¿No? Que gracias a eso también podemos determinar que las dunas están estabilizadas porque ha crecido vegetación encima de ellas. Entonces eso ha permitido que se mantengan estables. No son dunas de ese tipo móviles, sino que están ahí estables gracias a esa vegetación. Que más que todo es como para romper el viento y no permita que se vayan moviendo las dunas. Sí. Entonces, no sé si vieron que en estos días que las arenas del Sahara se mueven también. Entonces, imagínense. Son muy comunes esas tormentas de arena en el desierto del Sahara, que es un desierto bastante grande. Entonces, ahí me imagino que también habrá en el Sahara, no sé, porque no me he documentado mucho al respecto, diversas granulometrías entre la arena, pues, la arena que está ahí en el Sahara. De acuerdo a qué tanto perfore uno para hacer la muestra. Muy bien, ¿alguien más tiene algún comentario? Tenemos otros grupos también para el día de hoy, pero no sé qué les ha pasado, no se han reportado. Profe. Profe. Sí, por favor. Sí. Profesor, mi grupo presentó la clase pasada, entonces yo ya tengo mi tema. Yo le escribí a usted para avisarle que si Ah, yo la sí, podía sí, dirigir. cierto, sí, por favor, sí, sí. Sí, Si sí, estás listo, entonces por favor. Ujú. sí, y entonces yo voy a hacer la presentación con Emily, pero ya mi grupo presentó, ¿me entiende? La presentación la va a presentar Emily. Ah, Sí, bueno, está bien. para que Emily comparta la pantalla, por favor. Emily, comparte la pantalla y tú eres la expositora entonces. Sí. Muy bien, que quedamos atentos entonces. Me das un momentito, Angélica, a ver. Dale. Por cierto que la gente de la línea 3 del metro están trabajando bastante duro. Allí, Ah, sí. allí ustedes se dieran vida allí viendo todo eso, sinceramente, viendo todos los estudios de suelo que están haciendo. Pero como dijo por ahí Hillary, es una lástima que esta virtualidad no nos permita hacer otras cosas, de verdad. Ah, sí, eso sí es verdad. Angélica, dame un segundo. Dale, está bien. Sí, de verdad que es una lástima que no se pueden hacer las salidas de campo y todo eso, porque ahorita ninguna empresa, primero que las empresas ya hace un tiempo para acá se han puesto muy celosas con eso de recibir visitas. Y lo otro es que en medio de la pandemia, pues realmente la gente dice, no, que la pandemia, todavía estamos en pandemia. O sea, ¿quién dijo que esto, Sí. el virus se ha ido? El virus sigue allí, aunque tengamos 3 dosis, tengamos, por Eso sí es fortuna, verdad. por Y fortuna, ahora hay que ver con los estudiantes que entran esta semana, la otra semana creo. A ver qué pasa. sí. Uy, qué malo. Mira, me dicen que, pero no me están sin electricidad. Bueno, ni modo. Sí, aquí está reportando Rodrigo. Rodrigo, si nos estás escuchando, ¿quiénes son los compañeros de Penonomé, por favor, que están sin electricidad? Acaba de escribir Vladimir, que vive en el sur de Llanomarín. Ah, ok, está bien. Bueno, de todas maneras estamos grabando la clase para que puedan ver lo que fue las presentaciones. Muy, muy,
Muy interesante el tema de cómo se hacen las pruebas. Que a la larga, no sé en qué querrán trabajar ustedes, cuáles son los intereses profesionales que tengan, pero este tema de trabajar en el laboratorio, hacer estos análisis es bastante interesante. Quiero que lo sepan. Muy, muy, muy interesante. Yo conozco a un colega ya de la tecnológica. Él trabajó un tiempo acá en la Latina, no sé, no lo he vuelto a ver, de verdad que eso fue hace algunos años, o estábamos todavía en régimen presencial, y él trabajaba en un laboratorio en la tecnológica donde hacían estudios, eh, eh, estudios para determinar la concentración de agua subterránea. Muy interesante esos estudios. Profe, es que no puedo compartir la pantalla en mi computador. Le mandé a mi compañera Hilary. A ver si ella me lo puede presentar. Si no me lo ¿Me lo envían, mandaste al correo? Ya te lo mandé al correo. Dale. Ya las apoyo en esa parte. sí, entonces, para hacer los estudios para determinar la concentración de agua subterránea. Entonces, ¿qué hacen? Tienen como unas varillas, y esas varillas es como que le inyectaran electricidad, y recuerden que cuando hay agua, pues hay una discontinuidad allí, porque el agua no es transmisora de electricidad. Entonces, eso lo utilizan para estudiar con concentración de agua subterránea. Entonces, bien interesante todos esos temas. Y, o por ejemplo, otras áreas de interés pudiera ser lo que es la contaminación de suelo. También es bien interesante. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ir no se llama, porque son de acá de Panamá, el Cerro Patacón. ¿Han ido ahí al Cerro Patacón alguna vez? Bueno, no creo que sea un lugar de interés turístico. Pudiera ser un lugar turístico porque la vista que hay del Cerro Patacón es bien bonita, la vista que hay. Pero bueno, ¿han ido alguna vez a un basurero? Yo sí, uno que quedaba en la vía hacia Changuinola, que ya lo quitaron, por cierto, pero esa se veía desde la vía, entonces pude ir ahí. Sí, fíjense que uno no le da mayor importancia a esos temas, pero ¿qué es lo que sucede cuando usted tiene una gran cantidad de basura y usted la entierra? ¿Se han puesto a pensar lo que sucede? No, Miren lo se que pudre sucede. dentro de la tierra, no. Claro, se pudre, pero hay elementos que son biodegradables y elementos que no son biodegradables. Por ejemplo, todo lo que es materia orgánica, todo lo que es frutas, verduras, todo lo que son excretas, todo eso al final se descompone y la misma tierra se encarga de compostarlo. Pero también hay otros elementos que cuando se degradan emiten lo que llaman lixiviados. ¿Y esos lixiviados para dónde van? La tierra tiene una capacidad de filtración natural. Por lo que hemos visto anteriormente, hemos visto en las clases anteriores cómo es la estructura del suelo, cómo es la composición del suelo. Pero llega un momento en que la tierra no es capaz de retener todos esos lixiviados, y esos lixiviados ¿a dónde van a dar? A las aguas subterráneas. ¿Ves? Entonces, las aguas subterráneas en algún momento se contaminan también. Entonces, no todo el agua que la gente piensa que porque viene de pozo profundo es un agua limpia, hay que ver qué hay alrededor. Por ejemplo, cuando ¿saben lo que es un tanque séptico? Sí, profesor. Sí, profesor. Cuando hay tanques sépticos, el tanque séptico, recuerden ustedes que al final está el pozo ciego, pero ¿qué sucede en todo el camino? La tubería hace lo que llaman una percolación, es decir, la tubería tiene agujeros y todos los líquidos que van en esas aguas residuales las va filtrando el suelo. Entonces, por ejemplo, en la normativa para la perforación de pozos se establece que tiene que haber por lo menos 100 pies de retiro, o sea, 30 metros entre un tanque séptico y un pozo profundo. ¿Por qué? Porque a la larga, pues ya después de esa distancia, los estudiosos han determinado que ya el efecto de la contaminación es nulo para los acuíferos subterráneos. Ahora, habría que ver también cómo es el comportamiento de las corrientes subterráneas, porque a
A veces son lagos subterráneos, pero a veces también son ríos subterráneos, y los ríos van de un lugar a otro. Entonces, por eso es que cuando uno toma una muestra, hay agua, perfecto, pero también esa muestra hay que analizarla. Y cuando hay cuando hay asentamientos humanos alrededor de un acuífero, generalmente el acuífero se contamina, lamentablemente, es así. Pero profesor, si uno hace eso, ¿cómo es que se dice esa palabra? Cuando separa la basura, reciclaje, Ajá, reciclaje. sí, Ajá, o sea, está la basura que es biodegradable, ¿cierto? Está la que sí. es plástica, pero si uno, vamos a decir, todo lo que es plástico, te dice, lo separé, lo queman, ¿cierto? O no sé qué otro proceso puede pasar el plástico. Si tú quemas el plástico es muy contaminante porque emite gases tóxicos. Mm, O sea, lo ideal con ah, el plástico es que el plástico fuera otra vez a lo que es el reciclaje como tal, o sea, un proceso de descomposición y aprovechar nuevamente esas fibras para generar nuevos plásticos o para generar textiles. Por ejemplo, sí, sí. con botellas plásticas lo hacen los taiwaneses, generas textiles. Pero adivina Ah, cuál es el cierto. problema, cuál es el problema de utilizar ropa sintética. A ustedes las mujeres que les encanta generar comprar bastante ropa, Ah, a ustedes les sí, encanta, ajá. ¿Cuál es el hay problema unas allí? que provocan picazón y con mucho calor provoca mucha irritación en la piel, algunas telas. Hay una como es poliéster, creo que es como plástico con no sé qué, algo así creo que es. Ajá. Pero fíjate tú lo que pasa. Al final y al cabo, eso es plástico. Cuando tú lavas esa ropa en la lavadora, se generan micropartículas de plástico. ¿Y esos microplásticos a dónde van a dar? Tú dirás, no, pero es que yo tengo en mi barriada hay una planta una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales. Pero esos microplásticos son inmunes, esos pasan por todos los tamices que deberían tener las PETAR. Es más, muchas PETAR no tienen tamizado, están mal diseñadas. Fíjate que Hilary estaba hablando de las diferentes capas de granulometría. Las PETAR bien desarrolladas, bien hechas, tienen que tener tamices también para separar las partículas de diferentes tamaños. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene la mala costumbre de que lanzan pampers y otras cosas por los inodoros. Y eso no se debe hacer, porque eso es sumamente dañino para las PETAR. Entonces, fíjense que ahora hasta el papel higiénico ya no es biodegradable. El papel higiénico ahora lo están haciendo también con partículas plásticas. Entonces, eso es la fuente de microplásticos y al final esos microplásticos terminan llegando a los reservorios de agua, bien sea a los ríos, y esos terminan llegando al mar y los peces se comen esos microplásticos y nos estamos matando nosotros mismos por usar Sí, ropa de esa. Entonces, cierto. en resumidas cuentas, fíjense algo, ustedes son más jóvenes que yo en general, pero cuando yo estaba niño, y yo no soy tan mayor tampoco, yo lo que tengo son 42 años. Cuando yo Ah, estaba está niño, joven todavía. sí, claro, pero quiero ejemplificarles cómo ha cambiado el mundo más o menos en 20 años, más o menos 20 años, que es el tiempo que tengo yo desde que salí de la universidad. Cuando yo estaba pequeñito, así como están mis hijos hoy en día, toda la ropa que yo usaba era de algodón y era ropa económica. Yo usaba puras camisas de algodón, inclusive los jeans eran de algodón, claro, un algodón más resistente. Las telas sintéticas me daban alergia, como dices tú. Y los abuelos míos, que en paz descansen, usaban ropas también de lino y de seda. Las camisas finas eran camisas de seda y otras eran de lino. Y bueno, de otras telas, pero todas eran telas de fibras naturales. El algodón era una fibra que era sumamente barata. Ahora tú comprar una camisa de algodón es sumamente caro, porque no, que el algodón, que cultivar algodón consume mucha agua, exactamente, pero una fibra de algodón, cuando tú lavabas la ropa de algodón, no salían ese montón de fibras ni de pelusa que sale actualmente con la ropa sintética. Sí, es Y cierto, encima, el algodón ahora es más caro. y el algodón es biodegradable también. Entonces, Ujú. o sea, entonces, si ustedes tienen la oportunidad de usar ropa de algodón, usen ropa de algodón, no usen ropa de poliéster. Si tienen la oportunidad de no usar botellas plásticas, no las usen. Cómprense su, su, Un su termo, envase, algo así. sí, un Ajá. termo. Y aquí en general en Panamá el agua sigue siendo potable. Usted puede ver agua aquí en cualquier lugar sin tener que comprar agua. Claro, cuando uno va por carretera no le queda de otra sino comprar agua en las estaciones de servicio. Pero yo en el día a día, yo tengo mi vaso en la oficina y yo tomo agua pues
Bueno, agua de la fuente, pues. Sí. Profe, y ahora sí la compañera Hilary puede Por favor, presentarnos. cuando gustes. Ya ves. Buenas noches, compañeros y profesora. Yo les voy a hablar sobre la estabilidad de taludes. La siguiente diapositiva, Hilary, por favor. La diapositiva, Hilary, por favor. Ok, ¿qué es un talud? El talud se refiere a la pendiente que registra el parámetro de una pared o una superficie. También se refiere a la diferencia que existe entre el grosor del sector inferior del muro y el grosor del sector superior, creando una pendiente. Esto permite que el muro pueda resistir la presión que ejerce la tierra detrás de él. Algunos de los elementos que componen a los taludes son altura, pie, cabeza o escarpe y pendiente. La siguiente, por favor, Hilary. Estabilidad e inestabilidad de un talud. Es importante conocer estos dos aspectos de un talud a la hora de realizar un proyecto o llevar a cabo una obra de construcción de ingeniería civil, siendo un aspecto directamente relacionado con la ingeniería geológica geotécnica. Para poder entender qué es la estabilidad es necesario tener en cuenta las ecuaciones de este campo y los vínculos constitutivos. Las primeras tienen que ver con el equilibrio, mientras que los vínculos describen el comportamiento del terreno. Tales ecuaciones son particularmente complejas, ya que los terrenos son sistemas multifases que se pueden convertir en sistemas monofases solo en condiciones de terreno seco o de análisis en condiciones desencadenadas. Se puede conocer la estabilidad de un talud usando ciertas leyes constitutivas simplificadas, modelo de rígido perfectamente plástico. Se asume que la resistencia del suelo se expresa únicamente con los parámetros de cohesión C y ángulos de rozamiento, constantes para el terreno y característicos del estado plástico. Por tanto, se considera válido el criterio de rotura de Moore o Coulomb. O también se puede usar, algunos casos se satisfacen solo en partes de las ecuaciones de equilibrio. Se puede utilizar la ecuación del método de equilibrio M, que también sirve para determinar la estabilidad de un talud. La siguiente diapositiva. La inestabilidad de un talud, los tipos de inestabilidad de un talud pueden ser desprendimiento o desplome y corrimientos. Los desprendimientos o desplomes son movimientos de inestabilidad producidos por falta de apoyo, englobando a una escasa cantidad de terreno. Suelen tratarse de rocas que caen por una ladera debido a la pérdida de apoyo que la sustentaba. Entre los desprendimientos o desplomes se puede incluir el caso del desplome de una columna rocosa en un acantilado, debido a la erosión en la base del mismo. Pueden ser ocasionadas por la naturaleza o por la humanidad. Los corrimientos son movimientos que afectan a una gran cantidad de masa de terreno. Un tipo particular de corrimientos de tierra son los deslizamientos que se producen cuando una gran masa de terreno o zona es inestable, deslizan con aspecto aún más estable, a través de una superficie o franja de terreno pequeño espesor. Los deslizamientos se producen cuando en las franjas se alcanza la tensión tangencial máxima de todos sus puntos. Estos tipos de corrimientos son ingeriblemente inevitables. Sin embargo, los siguientes lo son: un flujo de arcilla se producen en zonas muy lluviosas afectando a zonas muy grandes. Los terrenos arcillosos, al entrar en contacto con el agua, se comportan como si alcanzaran el límite del líquido y se mueven de manera más lenta que los deslizamientos. Se dan en pequeñas pendientes, pero en gran cantidad. También está la licuefacción, que se da en zonas de arenas limosas saturadas o en arenas muy finas redondeadas. Debido a la gran cantidad de agua intersticial que presentan, las presiones intersticiales son tan elevadas como un sismo o una carga dinámica. La elevación del nivel freático puede aumentarlas, llegando a anular la tensión de efectividad. También está la rectación,
un movimiento muy lento que se da en capas superiores de laderas arcillosas de en torno a 50 centímetros de espesor, que están realizados con la variación de humedad estacionales. Muchas gracias. Ya, ya expliqué eso, los tipos de talud. Ya. Sí, pero pon otra vez la diapositiva de los tipos de talud que está. Ahí está más explicada en la imagen los tipos de talud que existen. Sí. Y ahí Fíjense se que puede ver la diferencia de los talud que son artificiales, que por lo general son hechos con maquinaria que hacen las personas, y los que se provocan de origen geológico naturalmente. sí, la naturaleza es sabia. Uno de los ángulos más estables que hay para los taludes es el de 45 grados. Pero ¿qué Sí. sucede? Algunas veces no es posible tener taludes de 45 grados. ¿Por qué creen ustedes que a veces no es posible tener un talud de 45 grados? Esta pregunta es general. ¿Por qué creen ustedes que cuando yo estoy excavando para hacer... Ay, me quitaste la lámina y ahora no se ve? Es que iba a hablar y no podía. Ah, ok, perfecto. Por favor, si quiere Es hablar. que pienso yo que se refiere más que nada a la hora de la estabilidad del talud. Cuando se hace por maquinaria, la estabilidad se puede perder, pienso yo. No sé si sea por eso. Bueno, el ángulo de 45 grados es uno de los mejores ángulos que hay. Uno de los ángulos más estables que hay para taludes. En estos días estaba pasando por un terreno, o estaban haciendo una ampliación de una carretera. Y vi que estaba operando la red excavadora y no me convenció mucho cómo estaban usándola. Estaban desde arriba hacia abajo. Entonces, imagínense, ven cuando muevo el cursor. Ven en la que dice talud artificial, no dice zanja de cabeza. Imagínense que estaba la pala de la red, estaba aquí arriba y estaba excavando por aquí. ¿Qué les parece esa técnica? Es buena. Estar que la retro esté aquí donde dice zanja de cabeza y esté excavando donde dice pendiente. ¿Les convence o no No, les convence esa tampoco. técnica? No. No me convence. Es un peligro, porque si por mala suerte se llega a equivocar, se puede venir por acá y se cae la máquina. Sí. O sea, a mi juicio, si ya digamos, esta meseta está estabilizada, él debería estar acá y acá terminar a hacer el corte. ¿Entienden? Entonces, Sí, es verdad. sí. Entonces, a mi juicio, él estaba trabajando de forma insegura, porque en cualquier descuido, él se podía venir la retro por ahí, es un accidente. Desde el punto de vista de seguridad industrial, yo siento que estaba trabajando con una condición insegura, ¿ok? Porque si ya la parte superficial está estabilizada, tú puedes ir rebajando para ir sacándole el filo al ángulo. ¿Por qué alguna vez no puedo tener ángulo de 45 grados? Porque sencillamente requiero de mover demasiado terreno. O sea, a veces es demasiado costoso o sencillamente me voy a meter en el terreno del vecino. Y aquí les cuento una historia. Una vez yo estaba trabajando en un proyecto y no nos podíamos meter en el terreno del vecino. Entonces, quien hace el diseño estructural del talud hizo un talud prácticamente a 90 grados con respecto a bueno, no era 90 grados, era un ángulo agudo, pero era muy empinado el ángulo. Que lo ideal hubiera sido 45 grados. Entonces, cuando revisamos el diseño estaba bien calculado, pero ¿qué no consideraron a la hora de construir? Cuando construyeron, no construyeron bien. Entonces, cuando tú haces ese muro, tienes que considerar la cantidad de agua que debe salir. Entonces, tú incrustas dentro de lo que es el corte del talud, tú incrustas unas tuberías perforadas y esas tuberías perforadas captan el agua y permiten que el agua escurra. Es lo que llaman los llorones. ¿Han visto eso alguna vez? Déjame ver si consigo una foto por acá. Bueno, aquí no. Ah, bueno, aquí hay algo parecido. Bueno, es un drenaje, en resumidas cuentas.
Que generalmente, ¿qué colocamos en un talud? En un talud hacemos el corte y algunas veces debemos colocar un muro de contención, ¿cierto o falso? ¿Los han visto? Sí, profesor, sí. Sí, sí, profesor. Muy bien, en esos muros de contención, yo tengo el muro de contención es de concreto. Si yo lo dejo, si yo hago el talud solamente en arcilla, él va a drenar de forma natural. Pero si yo le pongo a eso una pared de concreto, el concreto no va a permitir que pase la humedad. Entonces, yo debo perforar y colocar unas tuberías de drenaje. Y ustedes ven que cuando llueve comienzan a botar agua por esas tuberías de drenaje. Entonces, por eso le llaman llorones. Entonces, Sí. eso es para que el agua que está detrás del muro circule y no me produzca deslizamientos de tierra. ¿Entienden la idea? Sí, profe, yo los he visto. Exacto. Profe, pero ahora están usando un método disque geocelda, que es como unas mallas, pero ellas tienen la tierra por dentro. Yo creo que usted la ha visto. Aquí en Panamá la usan mucho. Sí, las he visto. Sí. Y hay de todo. Ahí en esto hay muchas cosas. También depende de lo que yo tenga. Si yo estoy en un terreno y tengo bastante grava tosca, ¿qué voy a utilizar? Si la tosca es barata, hago mi talud y después hago como unas terrazas que también las conocen como gaviones y voy terraceando y voy colocando como plataforma y entonces como una escalera. Eso también funciona. Y coloco grava, que la grava Sí. permite que circule, la grava permite que circule el agua y bueno, aporta bastante resistencia. Por ejemplo, ¿han visto alguna represa alguna vez? No. En imágenes nada más. No, profe. Bueno, dense una Sí, vueltita. profesor. Dense una vuelta a las personas que no han ido, de las personas que son de Santiago, dense una vuelta, creo que se llama, Dios, se me olvidó el nombre, muy cerca de Santiago, Cañazas. ¿Han ido a Cañaza? No. Queda muy cerca de Santiago, queda Cañaza, hay una central. Ahí ustedes pueden ver que el aliviadero sí es de concreto, pero en los laterales hay unos muros de contención de agua que no son de concreto, son de grava y de tierra, pues, porque es demasiado costoso hacer una represa. Entonces, dense una vueltica y ustedes verán y funciona súper bien porque el talud está bien estabilizado. Han pasado por el corte culebra, supongo yo. No, profe, nosotros nos tocó mucho por explorar en esta carrera. Pero han pasado por el puente Centenario alguna vez, ¿verdad? En su vida. Sí, sí, sí. Sí. Pero han pasado y no han visto los alrededores, o sí los han visto. Más o menos. Han visto que pasan los barcos. Han visto que pasan los barcos, pero ustedes ven concreto ahí donde cortaron el corte culebra. ¿Ven concreto ahí? No. Yo No. No. No, y eso No, lo hicieron. Diga usted. Bueno, allí tenemos taludes que están estables y que fueron cortados en 1900, no sé, 1904, 1905. Fueron cortados con las herramientas de la época y ahí están los taludes estables. Claro, ahí tenían bastante espacio, ahí no estaban invadiendo terreno de nadie, no era propiedad privada. Pero miren ustedes, o sea, imagínense todo lo que mide el corte culebra y eso está bien estable. Claro, siempre, inclusive creo que tiene vías por allí para que puedan circular camiones y todo lo demás. Y ahí no hay concreto, eso está bien calculado y bien cortado en lo que era la montaña, en lo que era ese macizo montañoso por el cual atraviesa actualmente el Canal de Panamá. Entonces, eso es un ejemplo de un talud bien estable, que llueve y llueve y llueve y él está ahí tranquilito. Profesor, acá en Coclé tenemos un ejemplo de un talud, pero inestable, que es el Cerro San Pablo, ubicado allá en el Copé. Que esos ingenieros no sé qué diseño hicieron y al final tuvieron que volver a hacer un talud nuevo, desde cero, creo que ya están terminándolo. Bueno, algunas veces los ingenieros, como todos, nos equivocamos. Algunas veces los contratistas no hacen las cosas bien hechas. Por ejemplo, el ejemplo que yo les mencioné nos estaba afectando bastante porque ya el muro se estaba derrumbando. Y bueno, hubo que hacer nuevamente el talud. Y por fortuna el ingeniero de civil que trabajaba con nosotros en ese proyecto era bien exigente y bien conocedor. Y bueno, habíamos varios ingenieros en ese proyecto y vimos eso. Mira, se nos va a venir esto y nos va a causar un problema terrible. Se nos va a venir todo el terreno al lado y por fortuna se pudo solucionar. Pero sí, a veces no
Nos equivocamos los ingenieros haciendo las cosas o sencillamente, muchas veces pasa también que no se hacen las salidas de campo adecuadas. Porque aunque tengamos, digamos que las muestras y todo lo demás, hay que ir a ver el terreno para ver cualquier cosa que uno no pueda tomar en cuenta y que en papel no la vas a ver. Por ejemplo, ver pendientes, ver vegetación. Dígame. Sí, profe, pero ¿usted no cree que también hay cosas que el humano no puede controlar? Porque el talud puede estar bien estable, pero y si hay una lluvia muy fuerte y se lleva eso, porque si la tierra es muy suave también, por muy pequeña que sea, ¿no crees? Claro, pero para eso hacemos buenos estudios de suelo, ¿entiendes? Y para eso hay otros datos que tenemos que considerar. Por ejemplo, debemos considerar los registros pluviométricos, y encima cuando uno diseña, uno hace uso de los coeficientes de ignorancia o factores de seguridad, ¿entiendes? Sí. Justamente para prever lo que me estás diciendo, porque claro, es una realidad que tenemos un cambio climático y por eso vemos tantos deslaves, porque los terrenos tienen una capacidad de absorción de agua, pero cuando esa capacidad de absorción es rebasada, pasan los deslaves como el que ocurrió hace poco por allá ¿cómo se llama? Donde viene la fruta de Cerro Punta. ¿Se acuerdan que hubo un deslave hace poco en Cerro Punta, hace como 1 año o 2 años? Sí, profe. En Bambito. ¿Cómo? En Bambito. Ajá, en Bambito. Entonces, ¿eso a qué se debe? A que la capacidad de absorción del terreno fue superada, ¿ves? Pero bueno, ahí sí, digamos que esas son tierras con una vocación fértil, una vocación agrícola, y bueno, las casas estaban un poco más abajo. Pero eso fue una catástrofe, pero vuelvo y repito, el deslave fue por una montaña, ahí es muy difícil, pero si yo estoy haciendo una construcción, ¿ves? Yo tengo que hacer un estudio bien detallado de todo lo que tengo a mi alrededor, ¿me entiendes? Profe, disculpe, mi compañera Edgar y yo también vamos a exponer. ¿Cómo no? Por favor, adelante. Hilary, por favor. Bueno, mi compañero Edward y yo vamos a hablar sobre los problemas comunes de la mecánica de suelos en Panamá. Los problemas de suelo en Panamá, los principales problemas que presentan los suelos panameños según el estudio cualitativo de Consulta Nacional sobre el estado de degradación de tierra. Esta se fue realizada en el 2016 y 2017, en las cuales fue erosión hídrica, la eólica, degradación biológica de territorio físico y químico de suelo. Pero me voy a enfocar en el tema de la erosión. Hilary, la siguiente, por favor. Esta es una pequeña introducción que en los últimos años se ha podido predecir el deterioro de los suelos en nuestro país, partiendo del hecho que se ponen en práctica los planes estratégicos para mitigar el daño constante que se están ocasionando en el suelo, la cual se están reflejando muchos daños sobre la erosión acelerada, que conlleva arrastres materiales, suelos, diversos agentes como el agua y el viento, en la cual esta genera una improductividad del suelo. El ser humano últimamente está acelerando la pérdida de suelos fértiles, de la destrucción de cubierta vegetal, producto de malas prácticas agrícolas, sobre pastoreo, quema de vegetación, la tala indiscriminada del bosque y los factores climáticos que tienen un papel importante sobre la erosión hídrica, siendo precipitantes por la tanta intensidad en su duración, en elemento de desencadenante del proceso. La siguiente, Hilary. Aquí la pregunta, ¿cómo afecta en Panamá la degradación de los suelos? O sea, Panamá tiene uno de los problemas de erosión, el deterioro de suelos, reservos de América Latina. Esto está influenciado por un crecimiento del proceso de degradación que sufre casi todas las cuencas y aguas. Lo que ha causado es la pérdida del 27% de los suelos del país, lo que conocemos como el arco seco.
un ejemplo como la imagen, que esto va cobrando terreno. El arco seco de Panamá está ubicado en la provincia de Herrera, Los Santos, y también hay parte en Coclé. Tiene una precipitación anual baja del país, un máximo de 400 milímetros de temporada seca, y en el tiempo lluvioso tenemos de 1.600 milímetros. Los áreas que son afectados, que sufren de certificación, estas son el área de Cerro Punta, la comarca Nuevo Buglé, esto del Arco Seco y la sabana central de Veragua. La siguiente, por favor. Ajá, aquí la siguiente es, ¿cuáles son las consecuencias de erosión del suelo en Panamá? La erosión del suelo, esta disminuye la productividad agrícola, que son las que tenemos más afectadas en nuestro país, la de nuestros ecosistemas. Esto amplifica el riesgo hidrológico como los deslizamientos de tierra, inundaciones, causa de pérdidas significativas, biodiversidad. Esta daña las infraestructuras urbanas en caso de grave que conduce al desplazamiento. Como podemos ver en la imagen, como mencionó el profe, ahí tenemos un ejemplo de la carretera que se derrumbó hacia Boquete, que fue este año que pasó. Bueno, son estos tipos de consecuencias que tenemos en nuestro país. La siguiente, Hilary, por favor. ¿Cómo se ha visto afectado a los suelos panameños en la actualidad? La desertificación es el resultado del ciclo de degradación de la tierra, que vuelve a suelos fértiles de la tierra estéril, consecuencia de sobreexplotación por la agricultura intensiva, la tala excesiva de árboles por la industria del por combustible y la madera. La siguiente. ¿Qué causa la pérdida de suelo en nuestro país? Las amenazas de suelo ocasionan la degradación que, como siempre tenemos en nuestro país, que últimamente está pasando, es la deforestación, el crecimiento demográfico, la exportación de la expansión de ciudades, porque vemos muchos ciudadanos ahora hoy en día, la contaminación y eliminación de residuos, como estaba explicando el profesor en antes sobre los residuos, el cambio climático, que es el principal que ha afectado a nuestro país en diferentes partes de nuestras provincias, y las prácticas de manejo del suelo, que son insostenibles. La siguiente. La siguiente, Gila. Esa me salía de última. Creo que se le cayó el internet a Emily. No sé. Es que hubo un bajón de luz. Ahorita hay varios bajones que están pasando acá en Perú. Y es que lo estoy escribiendo y ahora no le llegan los chats.
Sí, bueno, acá esperamos atentos. Dice que fue un apagón y ya está intentando ingresar nuevamente. Profe, disculpe que hubo 2 apagones y me quedé sin el internet. No hay problema, acá esperamos. Ya tú habías terminado, ¿verdad? Venía Edward. Sí, le tocaba a Edward. Lo que pasa es que aquí en Agua Dulce hubo 2 apagones y nos quedamos sin internet. Y él también usa Wi-Fi. Profe, dice el compañero Edward que se le fue la luz para el área de él. Está bien, no hay problema. ¿Quién más está por allí disponible? Solamente éramos nosotros, Angélica, Edward y yo, porque la compañera María también es de Penonomé y el compañero Alan tampoco pudieron exponer. Ni Alan, ni María, ni Edwards. Muy bien. Sí, es que como que no hay luz y hasta donde tengo entendido, Emily es de Agua Dulce, Angélica está en Panamá y yo también estoy en la capital. Y por eso estamos conectados. Y no sé si Osmar estés con data. Sí, sí, sí. Bueno, ni modo. Porque si nota tampoco los otros compañeros entraron, pero es que no tienen luz. Sí, sí, es que si no hay energía eléctrica, ni modo. Aquí se ha unido Edward Sánchez. Bueno, Hilary, ponle la diapositiva para que Edward termine de exponer. Buenas noches, profesor y compañeros. Lastimosamente, hoy no sé mucho, se fue la luz y bueno, ya regresó. Seguiré para terminar, el deterioro físico y químico del suelo. El deterioro físico del suelo podemos presentar lo que son 5 tipos específicos, lo que son compactación, encontramiento, anegamiento, disminución de la disponibilidad del agua y pérdida de la función productiva,
que va con la tierra. Las causas comunes de la contaminación del suelo en lo que son el deterioro químico son la tecnología agrícola nociva, en lo que son el uso de aguas negras, de aguas contaminadas de ríos, del uso indiscriminado de los pesticidas, de plaguicidas, fertilizantes, uso de carencia inadecuado del sistema de eliminación de basura urbana. Creo que es todo. Las causas más comunes de contaminación del suelo son tecnología agrícola nociva, uso de aguas negras o de aguas de ríos contaminados, uso indiscriminado de pesticidas, plaguicidas y fertilizantes peligrosos en la agricultura. No sé si ustedes han escuchado hablar de toda esa tendencia que hay ahora a nivel mundial de los productos orgánicos y todo aquello. También ese tema le toca a Eduardo. Eduardo, ¿puedes explicarle? Correcto. ¿Cómo se ha visto afectado lo que son los suelos panameños en la actualidad? La desertificación es el resultado de un ciclo de degradación de la tierra que vuelve a los suelos fértiles en la tierra estéril y como consecuencia de la sobreexplotación por agrícola intensiva, la tala excesiva de árboles y por la industria de combustibles y de madera. Las causas del que pierde el suelo o qué causa las pérdidas del suelo. Las amenazas para el suelo que ocasionan su degradación de la deforestación, el crecimiento demográfico, la expansión de las ciudades, la contaminación y la eliminación de residuos, el cambio climático y las prácticas de manejo del suelo que son incontenibles. Sí, fíjense ustedes una cosa, como les decía hace rato, que hay ahorita una gran tendencia mundial de hablar de los alimentos orgánicos y los productos orgánicos. Entonces, no, este producto, por ejemplo, esta gallina es orgánica. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es una gallina que solamente comía maíz, no comía alimentos balanceados, ni nada que ver. Entonces, esa gallina que llamamos hoy en día orgánica era lo que antiguamente los abuelos llamaban gallinas de patio, que eran gallinas que estaban sueltas allí en los patios y comían gusanitos, comían insectos, comían lo que llamaban gallina picatierra. Entonces, ¿qué ha sucedido? El mismo ser humano se ha encargado de aplicar técnicas no adecuadas y que hoy en día nos están pasando facturas en el ambiente. Por ejemplo, para incrementar el rendimiento agrícola, ese uso indiscriminado de pesticidas para controlar pues lo que son las plagas, fertilizantes de uso químico han ido degradando los suelos. Y también otras prácticas inadecuadas. Por ejemplo, es muy usado en la industria agrícola utilizar las excretas de los animales, concretamente por ejemplo la gallinaza, la porcinaza, o sea, todo lo que son excretas de animales. Por ejemplo, la gallinaza, que es la que producen las gallinas, y también hay la pollinaza, que es la que producen los pollos de engorde. Pero si eso se usa de forma cruda, es decir, sin haberla compostado, eso también termina contaminando el suelo. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Uno debe tomar esa gallinaza, esa pollinaza y compostarla para que cuando se composta se vuelva inocua y ahí sí yo la puedo utilizar como abono. Como abono orgánico que por cierto es de excelente calidad y te ayuda a ir recuperando nutrientes del suelo que se han ido perdiendo. Pero para eso también es importante hacer los estudios de suelo para determinar cuáles son los nutrientes que el suelo requiere y de esa manera hacer la dosificación de, ¿cómo se llama? Del compost. ¿Se entiende la idea?
¿Sí o no se entiende la idea? Sí, profe. Sí, sí se entiende, profesor. En este Exactamente. caso, que por lo menos en el interior, a veces las gallinas las tienen sueltas y comen lo que hay en el suelo. Pero ya acá en los productores agrícolas y eso, le dan tipo de alimentos de engorde, crecimiento y obviamente tienen muchos químicos. Bueno, miren, no tanto los químicos que contengan. Lo que pasa es que les explico algo lo que ha pasado. Recuerden que la población mundial se ha incrementado muchísimo. Cuando yo estaba pequeña, la población mundial era como de 6.000 millones de habitantes. Hoy somos más de 7.000 millones de habitantes. Entonces, han explicado otras cosas, que el suelo se ha degradado porque hay cada día más urbanización, más todo aquello. Hay mayor presión sobre los recursos naturales. Entonces, una parcela de tierra de hoy en día tiene que producir más que lo que producía hace 100 años. Fíjense que, por ejemplo, hace 100 años, una buena vaca lechera, que era excelente, que había que mimarla, producía 5 litros de leche al día. Hoy en día, una vaca que produce 5 litros de leche al día ya la están destinando para enviarla al matadero, porque ya no es eficiente. Ya las vacas tienen que dar alrededor de 25 litros de leche al día para ser consideradas una vaca eficiente. Antiguamente, una gallina te podía producir 3 o 4 huevos por semana. Hoy en día una gallina te produce casi un huevo todos los días. Más o menos un huevo de gallina, la gallina lo pone cada 26 horas. ¿Ustedes han visto las fotos de los pollos de engorde de hace 50 años atrás? ¿No las han visto? Bueno, eran unos pollos que eran esbeltos. Ahora usted los ve, los pollos de engorde son pollos que son así, pechugones, gordos, grandes. Entonces, las técnicas de crianza han variado. Entonces, antes, ¿cómo se criaban los pollos? Se criaban en galeras prácticamente al aire libre, abierta. Nunca han ido a una galera de pollos industrial, de pollos de engorde. No han ido. Bueno, hoy en día están en galeras. Hoy en día están en galeras de ambiente controlado, donde tienes unas cortinas y adentro tienes unos grandes ventiladores y tienes unos rociadores que mantienen la temperatura y la humedad a un nivel adecuado. Pero ¿qué pasa? Si se va la energía, fíjense ustedes, ahora hay que usar energía en las galeras, que antes no se requería usar energía. Entonces ahora, pues, para producir energía, tú requieres quemar un combustible fósil o requieres hacer un molino de viento o requieres hacer una represa. Entonces ya estás poniendo más presión a los recursos naturales. Entonces, cuando se va la luz, ¿qué sucede? Que se mueren esas cantidades de pollo, se mueren por asfixia cuando las cortinas no se abren. Entonces, hay más presión. Entonces, ahora un pollo ya a los 42 días ya es un pollo que pesa como 4 kilos ya después de haberlo sacrificado. Entonces, esos animales reciben una dieta hipercalórica. Y al recibir una dieta hipercalórica, por supuesto que van a engordar más rápido. Entonces, un consejo, no se coman la grasa del pollo. Entonces, si les gusta comer pollo a la broster, bien sea en KFC o Pío Pío, si pueden evitarlo, evítenlo. O por lo menos no se coman la piel. La piel es el reservorio de toda la grasa que comen esos animales. Eso es una grasa que está localizada. Eso es un veneno. Entonces, aparte de eso, de que tienen una dieta hipercalórica, esos animales reciben muchos medicamentos. El gran consumidor de antibióticos a nivel mundial no es para salud animal, es para sanidad animal. Entonces, esos animales tienen una gran cantidad, no les inyectan, los medican con una gran cantidad de antibióticos. Y por eso es que ahora vemos que muchos antibióticos ya no son efectivos contra infecciones y contra complicaciones que anteriormente sí eran efectivos. Entonces, es por eso. Entonces, bueno, lo que me estaba contando, que al final de dónde vino el tema. Tú tienes toda esa gallinaza que no la puedes ya procesar de forma natural, porque antiguamente cuando el pollo estaba al aire libre, el mismo movimiento del animal cuando escarbaba, el viento, la lluvia, todo lo demás hacía que ese compostaje fuera natural. Hoy en día tú tienes una galera que el piso es de concreto, arriba le colocas una cama de cascarilla de arroz y arriba de eso es donde el pollo excreta y donde el pollo orina. Entonces, eso hay que rotarlo
cuando tú lo rotas, comienza el compostaje, pero mientras él está dentro de la galera, en esas condiciones que estoy mencionando, eso no se composta ni nada. Entonces, si eso se lleva directamente a los terrenos, termina contaminando los suelos también, que la idea es que todo eso se composte y poderlo utilizar después como fertilizante. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Bueno, jóvenes, la semana que viene, como mencionamos, está previsto el examen. El examen lo voy a colocar en la plataforma Moodle durante pues el horario de clase, desde las 8 y estará disponible hasta la medianoche. ¿Entendido? Sí. Para el día 16 de marzo, como indicamos en el correo, pues vamos a tener las presentaciones de los grupos restantes. Está el grupo de Daisa Torres, Caris Ávila, María Herrera, y tenemos entonces a los compañeros que no pudieron presentarse hoy, que son Alan Suárez, María Escobar. Y bueno, ya Hilary realizó su presentación el día de hoy. Bueno, está bien, profesor. Profesor, una consulta. Del material de estudio para el examen, ¿dónde lo están subiendo? Bueno, yo se los he enviado se los había enviado por correo. Voy a revisar ya que estamos conversando de una vez en la plataforma, si está actualizado o no. Déjame apagar la cámara porque me Es que por lo menos a mí no me llegan esos avisos. A mí tampoco, profe. A mí Muy me bien. mandan la captura y así es que puedo darme cuenta. Ok, vamos entonces a actualizar entonces lo que está en la plataforma. Voy a aprovechar a dedicar unos minutos. Profe, ya le envié el correo la presentación de Angélica, Edward y mía. Emily Prince, aquí está. Ajá, entonces ya logré ingresar aquí a la página. Aquí en la página, aquí está conceptos básicos de formación con seguridad y compresibilidad. A ver que esto sea. Sí, en el módulo 1 tenemos acá conceptos básicos de formación, consolidación y compresibilidad. Tenemos algunos ejercicios, tenemos límites de Atterberg, límite líquido y límite plástico, terrenos, lección 4, límites de Atterberg. Tenemos la bibliografía. En el módulo 2 tenemos lo que es esfuerzo vertical por carga puntual, incremento de esfuerzo en la masa del suelo. Tenemos también la charla del grupo número 2. Profe, no sé si esa información, por lo menos a Emily y a mí nos los pueden mandar al correo y ahí nosotros se lo pasamos. Creo que a Eduard tampoco le sale. Pueden abrir el Moodle un momento, por favor, y me comparten su pantalla. Porque publicado está. Inclusive en el puente, en el tema número 3, el módulo número 3, les tengo un documental sobre el puente Akachi de Japón, que lo conversamos hace unos días, y un documental sobre la iglesia de Santa Sofía en Estambul, que son problemas de lo que es estabilidad, de lo que ha sido estabilidad en los terrenos, también en los suelos. Listo, ya los observé. Sí, ahí están.
Ahí están porque yo me dediqué a actualizar todo. Lo que no está publicado todavía es lo de hoy, porque bueno, me lo enviaron fue el día de hoy. Pero ahí está actualizado sí. todo lo que hemos tenido, sí. Es que lo que pasaba que a mí la semana pasada a mí no me salía esas materias en el Moodle. Sí, y aquí están también las clases sincrónicas, también están los enlaces de las publicaciones en YouTube. La del 9, de momento creo que tengo que publicar la del 9, pero Profesora, ¿hasta qué módulo es el examen? Disculpen. si no me equivoco, habíamos conversado que íbamos a tener hasta lo que era resistencia al esfuerzo cortante, teoría de falla, presión intersticial, equilibrio plástico, teoría de Rankine y Coulomb, sobrecarga, es decir, hasta el grupo 3. Hasta el grupo 3. Es decir, las charlas de los primeros 3 grupos. Déjame buscar acá la charla del grupo 3, que es la de... Bueno, les voy a publicar una nota ahora con un aviso. Creo que el grupo 3 no, la charla del grupo 3 no está. No, la charla del grupo 3 no está. Esa la tengo que publicar. Sí, esa es la que me falta por publicar. Es el que me falta por publicar, que vamos a ver en qué módulo la incluyo. Profesora, en el módulo 2 está la charla del grupo 1. En el módulo 2 está la charla del grupo número 1. Sí, sí. Y en el módulo 1 dice acá... La charla del grupo número 1 fue de César Fernández, Óscar Araúz, Alberto Torres y Osmar Araúz, que fue conceptos básicos de mecánica de suelos. Propiedades de la deformación, consolidación y la preconsolidación de suelos. Esto está correcto acá. En el módulo 2, vamos a ver qué tenemos en el módulo 2. En el módulo 2 tenemos consolidación unidireccional y secundaria. ¿Esto es correcto? Ah, sí, tiene razón, profesor. Sí, esto está cortado en orden. Entonces, en el módulo 3 es que vamos a colocar la charla del grupo número 3. Ahí sí. Y con eso entonces quedaría todo el material incluido ahí en el Moodle. Para los interesados, véanse los documentales del puente Akachi de Japón y de Iglesia de Santa Sofía. Vemos algunos problemas pues, que ya han ocurrido en el suelo. Yo durante la clase pasada les mencioné que el puente de Akachi era atirantado. No es atirantado, es colgante. Ahí estaba un poco confundido. Entonces, pueden ver el documental si es de su interés. Los puentes, es verdad que son una de las estructuras más interesantes que hay. Que hacer un puente, miren, es un desafío bastante grande.
En muchas ocasiones ustedes ven que agarran y colocan como unos moldes en forma de cilindro. Y esos cilindros entonces los incrustan en el lecho del río. Y ahí comienzan a sacar material blando hasta que llegan a lo que es el suelo rocoso del río. Ahí hacen los asentamientos y ahí entonces comienzan a vaciar concreto y colocar materiales metálicos, que son los que van a permitir después hacer las bases del puente. Ahí en el puente, por ejemplo, Acachi, diseñaron un concreto especial que es de fraguado muy rápido, que prácticamente al entrar en contacto con el agua fraguaba muy velozmente. Eso dicen ellos que es nuevo, pero eso existía ya en la época del rey Herodes el Grande. Existían unos concretos especiales que ellos habían desarrollado en su momento para hacer puertos y todo ese tipo de instalaciones. Entonces, voy a buscar aquí de una vez la charla del grupo número 3, que fue de Vladimir Carles, y publicarla de una vez. Voy a concluir la grabación y posteriormente colgaré el video en YouTube.